Primero, fuera del ordenador, montaremos el microprocesador, ¿de acuerdo? El chip más importante del ordenador. Buscaremos cuál es la referencia que tiene y lo compararemos con lo de la placa. El triangulito tiene que coincidir. Lo ponemos con mucha delicadeza, ¿vale? Nos aseguramos que encaja perfectamente, que en ningún lado queda suelto, y una vez que nos cercioremos que está perfectamente, cerraremos el socket. Y ya lo tendríamos montado. Ahora lo que montaríamos sería su sistema de refrigeración. En este caso viene con unas pestañas. Orientaremos que esté cerca tanto el conector como el puerto de la CPU, para que luego no haga mucho recorrido. Y ahora lo ajustaríamos para que quede totalmente fijo. Una vez asegurado el sistema de refrigeración, ventilador, disipador y además habiendo añadido la pasta térmica, conectaremos el ventilador de la CPU a su puerto y veremos que está totalmente fijado. Podemos comprobar que el disipador y el ventilador no se mueven ni vibran. Otra recomendación que podemos instalar fuera de la caja sería la memoria principal. De esa manera evitaremos poder confundirnos o luego manejarnos con el resto de cables. Miramos dónde está la pestaña y lo comprobamos también en la placa base. Lo único que tenemos que hacer es introducirlo con las ranuras, comprobar que está bien colocada y presionar ligeramente o en el medio o una vez en los extremos. Como vemos, las propias pestañas sujetarán y quedará totalmente fijo la placa. Las pestañas, como hemos dicho, son de eyección. En el caso de quitarlas, podremos sacar fácilmente la memoria RAM. Pero como hemos dicho, como recomendación, podemos montarlo fuera del equipo. Ya cuando tenemos estos elementos, lo vamos a montar en la caja. Primero vamos a montar las unidades ópticas y la unidad de almacenamiento, de cara también a dejarlo instalado por el lado ciego. Colocar la placa base en la caja. Para ello tendremos que preparar tanto la fuente de alimentación como la placa troquelada con los diferentes conectores. Como vemos, en esta caja no necesitaremos tornillos auxiliares, ya que hay como unas montañitas que se ajustan perfectamente a nuestra placa base. En este caso, una Mini ATX, ¿de acuerdo? Coinciden los agujeros donde podemos conectarlo, ¿vale? También tendremos que comprobar que la placa troquelada coincide con los diferentes conectores de entrada y salida. Una vez que lo hagamos, y antes de empezar con la instalación, lo que haremos es conectar esta plaquita a la placa base. La engancharemos y quedará ajustada a la placa. Algo que podemos ir también haciendo será colocando la fuente de alimentación. Nos tenemos que dar cuenta que las zonas ventiladas nunca pueden dar a partes opacas. Siempre tiene que dar o al interior de la caja o al exterior.
vemos cómo coincide perfectamente los tornillos, que ahora los atornillaremos y vemos que queda el resto de espacio para la placa base. Ahora también tendremos que mirar en el manual cómo conectar los conectores del panel frontal y los diferentes conectores, como el de audio del panel frontal o los USB. Ya está, ¿no? Una vez que ya hemos fijado la fuente de alimentación, los dispositivos de almacenamiento y hemos recogido un poco los cables, además de poner la placa de los conectores, vamos a proceder a instalar la placa base en la caja. Con delicadeza tendremos que buscar que tanto los conectores como los agujeros coincidan, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer será ir colocando los tornillos uno a uno, ¿de acuerdo? Para que queden sujetas. Luego ya los apretaremos. Frontal. Y vamos a ir colocando los tornillos uno a uno. Solo los colocaremos un poco y ya los apretaremos más tarde cuando consigamos introducir todos. Uno a uno, los iremos ajustando un poquito. Sistema de refrigeración de la caja. En este caso tenemos un ventilador. Tendremos que tener en cuenta el flujo del aire, con lo cual a nosotros nos interesará que este ventilador saque aire. Buscaremos la posición para ajustarlo y lo atornillaremos. Vamos a fijar el sistema de ventilación en la caja. Luego más tarde conectaremos el ventilador a su conector respectivo de la placa base. En expansión vamos a colocar una tarjeta de red Wi-Fi. Previamente en la placa base hemos seleccionado cuál será el puerto donde lo instalaremos y hemos quitado su pestaña o bahía correspondiente para de esa manera cuando lo conectemos coincida. Fijamos apretando fuerte sin ejercer mucha presión en la placa y queda totalmente fijo, una ranura de PCI Express por 1. También lo que tendremos que hacer es fijarlo a la placa base y a un tornillo y colocar las antenas enroscándolas. El panel frontal de la caja, la luz del disco, power, etcétera, y los conectores frontales de USB, de audio y el lector de tarjeta. Todo ello lo tendremos que colocar en su lugar correspondiente en la placa base, localizando en el manual cuál es la posición correcta de cada uno de los conectores. Los conectores del panel frontal de USB, nos acordamos también de ajustar y conectar los conectores del ventilador, tanto del sistema de refrigeración del microprocesador como el de la caja, intentando dejar los cables más recogidos y que no se sitúen por encima de ningún ventilador. Ahora por último vamos a conectar los conectores de alimentación, tanto del ATX de 24 como el de 12 voltios, en este caso de 8 pines. También las unidades de almacenamiento tendremos que conectarle con sus cables SATA a la placa base y con sus cables de energía.
¿vale? Bueno. He conectado todos los conectores de alimentación, tanto en las unidades ópticas y de almacenamiento como a la placa base, ATX de 24, ahí lo podemos ver. Tenemos que asegurarnos que está bien conectado, como el ATX de 12 voltios del procesador. Antes de cerrar el ordenador, aseguraremos todas las conexiones, que todo esté correctamente, y probaremos a encenderlo con la caja abierta para ver si hay algún cable o hay algo que dificulta el arranque del equipo. Lo conectamos a la corriente y lo encendemos. Como vemos, todos los ventiladores funcionan correctamente, el ordenador no ha emitido ningún tipo de pitido para avisarnos de que hay algo mal, y en este caso en el disco duro tenemos las particiones de Windows 7 y el ordenador arranca sin ningún problema. Y aquí tendríamos el ordenador listo para usar. Ya lo último que faltaría sería cerrar la caja